Una madre llamaba a su niña pequeña A de mother 3 años called her 3-year-old daughter, y la llamó una vez, and she called her once, pero su hija no escuchaba. but her daughter didn't La llamó hear. una segunda vez, She called her the second time. le llamó Beverly, pero no escuchaba. She called her Beverly, but she didn't listen. Hasta la tercera vez le llamó Beverly Elizabeth Provost. And Era she el nombre de called la her niña the third completo. time by her full name, Beverly Elizabeth Provost. Y esta vez sí, ella respondió, sí, mamá. And this time she did answer, yes. Y la madre Mom. le preguntó, ¿no me habías escuchado antes? And her mother asked her, hadn't you heard me calling you before? Y ella dijo, sí, te había escuchado, Yes, I did, pero mis pies no te escucharon. but my legs didn't. Interesante la respuesta de esta niña. Very interesting, this little girl's response. En este conflicto interno In this internal conflict de seguir la voluntad de aquel que nos llama o seguir nuestra propia voluntad. of following the will of he who is calling us or following our own will. Y yo creo que todos de alguna forma hemos experimentado esta situación. And I think all of us in one way or another have experienced this situation. Pero el Señor decía que podamos escucharle completamente. But the Lord desires that we might listen to him completely. Si recordamos, las ovejas dice que oyen el llamado del pastor. If we remember the lamb or the sheep that hear the calling of the shepherd, Y siguen al pastor. they follow their shepherd. No es que el pastor tiene que ir arriando las ovejas. It isn't that the shepherd has to go after them. Y para ello tenemos que nosotros entonces tener esa dependencia del pastor y seguir al pastor. And that is why we need to have the dependence upon our shepherd and follow our shepherd. Y bien sabemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor. And we very well know chapter 23 of Psalm, the Lord is my shepherd. En el libro de Mateo capítulo 23, el versículo 10, In Matthew chapter 23 verse 10, nos hace una amonestación. we are admonished here. Dice, no, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ. Interesante aquí It is very interesting here que aunque nosotros ayudamos a otros a que encuentren el camino, that even though we help others to find the way, debemos siempre mostrar que el verdadero que nos llama es el Señor, es Dios. we need to always depict the fact the one that called us initially was God. En el problema que había allí en Galacia, Now the problem that we find in Galatia, quiero leer un pensamiento de la sierva de Dios, I'd like to read a thought from the servant of God. donde dice, luego de triunfar en este punto, los judaizantes los inducían a que volvieran a la observancia de la ley ceremonial como esencial para la salvación. Having gained this point, they induced them to return to the observance of the ceremonial law. And faith in Christ Essential for salvation. Dice, sigue diciendo, la fe en Cristo y la observancia de los mandamientos de Dios eran consideradas como de menor importancia. Divisiones, herejías y sensualismo se propagaban rápidamente en los creyentes de Galacia. It says, faith in Christ and obedience to the law of 10 commandments were regarded as of minor importance. Division, heresy, and sensualism were rapidly gaining ground among the believers in Galatia. Qué extraño que conocían el How mensaje, strange that they knew the message, pero cuando llegaron estos otros predicadores, but when these other preachers arrived, llegaron a tal confusión they came to such a great confusion de que dejaron al Señor Jesús como el centro de su fe, that they left the Lord Jesus as the center of their la faith, observancia de los mandamientos como la voluntad de Dios, the observance of the commandments as the will of God, y se dejaban llevar por el sensualismo. and they let themselves be guided on by Surgieron sensualism. herejías y divisiones. Heresies and divisions occurred. Cuando nosotros no tenemos al Señor dirigiéndonos, When we don't have the Lord guiding us, sucede este resultado. this is the result. Vienen divisiones, There are divisions. vienen sensualismo, nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, There comes sensualism, and we let ourselves be led on by our own impulse. y vienen herejías, And also here, enseñanzas erradas. erred teachings.
En una experiencia de una compañía, an experience of a company. estaban buscando al encargado para el marketing de la compañía. They were looking for the Responsable person de in charge ventas. of sales, the sales representative. Y 3 personas se presentaron. And 3 people showed up for the interview. Uno era un matemático, otro era un estadista y el otro era simple candidato. One was a mathematician, another one a statistician, and a solicitor. Cuando vino el primero, el matemático, When the mathematician arrived, tenía la cita para el diálogo con la compañía, con los dueños de la he compañía. had his interview with the owners of this Y company. le hizo una pregunta muy simple. And they asked him a very simple La question. pregunta era, ¿cuánto es 2 más The 2? question was, what is 2 plus 2? El hombre se sonrió And the man smiled. y dijo, ¿por qué me hacen esta And he pregunta? said, why are you asking me this question? Y dijo, bueno, 4. And he said, well, he answered, he said 4. Y el dueño de la compañía le dice, bueno, muchas gracias por la respuesta, pero vemos que tú no eres la persona indicada para el puesto. And the manager of the company said, thank you very much for your answer, but we see that you don't fit our company, so we wouldn't like to hire you. Cuando vino el segundo, el estadista, When the statistician arrived, le hicieron la misma pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? they asked him the same question, what is 2 plus 2? Su respuesta fue, bueno, es el resultado entre 3 y 5. And he said, it's the results between 3 and 5. Pero lo interesante es la entrevista de la tercera persona, Now, what is interesting is the interview with the third person, porque también el segundo fue rechazado. because the second was also rejected. La misma pregunta se le hizo al tercero, The third one was asked this same question. y la respuesta del tercero And the answer of this third, fue, bueno, lo que ustedes quieran que sea. well, whatever you want it to be, he said. Y es interesante que esta persona se le dio el trabajo. It was interesting that this person was actually hired. Y esto refleja And this reflects que no es importante la exactitud, sino lo que quieren vender. that the exactitude isn't what's important, but what they want to sell. Nuestro mundo hoy busca presentar cosas como ellos desean y al gusto que ellos quieren. Our world today seeks to present things as they like it, as it seems correct to them. Y ese también era el problema allí en Galacia. And that was the issue in Galatia. No estaban interesados en lo que dicen las Escrituras, lo que realmente es el resultado, sino ellos buscaban su propio interés, sus propios deseos. They weren't interested in what the scripture said, but they sought after their own desires, their own intentions. Y vemos que esto pasa mucho en nuestros And días. we see that this occurs a lot in our days. No es importante que una cosa sea de valor, sino hasta en la propaganda se presenta el pecado con todos los colores. It isn't the value what is worth anything, but even sin is presented in all its colors. Se hace propaganda de artículos There que are son articles. claros dañinos para la salud como algo elegante. Advertise the things that are harmful unto the health, but they are looked at as something extravagant. Pero ¿cuántas veces también se excusa el pecado con la misma manera? No es tan malo. But how many times is sin excused in the same way? Oh, you know, it isn't that bad. Pero si seguimos leyendo en Gálatas capítulo 1, But if we keep reading in Galatians chapter 1, y esto es importante para nosotros verlo. and this is important for us to see. Versículos 7 al 9 Verses dice, 7 through 9. no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. It reads, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Interesante, en inglés dice sea maldito, en In español English- dice sea anatema. It is interesting, it says let him be accursed, but in Spanish it says let him be anathema. Y justo ser un anatema es una persona que ha sido apartada y ha sido maldecida porque se ha opuesto a algo.
Being an anathema is someone that has departed because he has been opposed to something, so he has been accursed. Y si vemos, hay varios textos en las Escrituras donde nos hablan claramente que tengamos cuidado con aquellos que se oponen a lo que está escrito. And if we look, there are various texts that tell us here in the scriptures about people that have opposed and have been accursed. En Josué capítulo 6, 18 dice, En Joshua. empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. In Joshua chapter 6, verse 18, it says, And ye, in any wise, keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed. When ye take of the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it. En Josué capítulo 7, versículo 12 dice, porque los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos, más bien volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré más con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros. It says, in Joshua chapter 7, verse 12, Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you any more, except ye destroy the accursed thing from among you. Aquí tenemos claramente el peligro de estar con aquellos que han sido separados de Dios, ya, o que aceptan el pecado como algo normal. The danger of being with people that have departed from the truth or that accept sin as something normal. Y hasta el punto de que nosotros nos convertimos también en anatemas. Tenemos también esa maldición sobre nosotros. Up to the point that we become anathemas as well because we have that curse upon us. Y en el libro de Corintios, 1 de Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. And it reads in 1 Corinthians 16, verse 22, If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Interesante este texto. This text is Porque nos dice también que si nosotros no amamos al Señor y no lo tenemos, en otras palabras, como nuestro Señor, For it says that if we don't love our Lord and we don't have him, in other words, as our Lord, como nuestro Salvador, as our Savior, como el centro de nuestra vida, as the center of our lives, somos anatema. we are anathemas. Queridos hermanos, Dear brethren, servimos al Señor y no a los hombres. do we serve God and not men? Y tenemos que tener mucho cuidado And con aquellos que de alguna u otra manera tratan de excusar el pecado. we have to be careful with those that in one way or another try to excuse sin. Hay un interesante pensamiento de la época de la Reforma, There's a very interesting thought from the time of the Reformation, donde menciona también esta cita que hemos visto de Gálatas. where it also mentions this text that we have read in Galatians. Y dice, conflicto de los siglos, en presencia del monarca y de los hombres principales de Suecia, Olaf Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la fe reformada contra los campeones del romanismo. Manifestó que las doctrinas de los padres de la Iglesia no debían aceptarse sino cuando concordasen con lo que dice las Sagradas Escrituras, y que las doctrinas esenciales de la fe están expresadas en la Biblia de un modo claro y sencillo que todos pueden entender. Cristo dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y Pablo declaró que si predicara él otro evangelio que el que había recibido sería anatema. Por lo tanto, preguntó el reformador, ¿cómo pueden otros formular dogmas y a su antojo e imponerles como cosas necesarias para la salvación? It reads, In presence of the monarch and the leading men of Sweden, Olaf Petri, with great ability, defended the doctrines of the Reformed faith against the Romish champions. He declared that the teachings of the fathers are to be received only when in accordance with the Scriptures, that the essential doctrines of the faith are presented in the Bible in a clear and simple manner, so that all men may understand them. Christ said, My doctrine is not mine, but his that sent me. And Paul declared that should he preach any other gospel than that which he had received, he would be accursed. How then, said the Reformer, shall others presume to enact dogmas at their pleasure and impose them as things necessary to salvation? Aquí vemos claramente la importancia de estar fundados We find here the importance of being founded en un escrito está. upon it is written. Que nuestro mensaje sea sencillo, pero sea fundado en el Señor. That our message might be simple but founded upon the Lord. Que sea el resultado de ese llamado de Dios. That it be the result from that calling. Que podamos seguir a nuestro
Salvador. that we might follow our Savior Con nuestras palabras, with our words, con nuestros actos. with our actions. Si no, If not, nos convertimos en we anatemas. become anathemas. Y esto, como lo hemos visto, And- es estar apartados, es una maldición. As we have read, this is to be accursed, to be departed. Pero, ¿por qué esto es tan importante saberlo nosotros en estos días? But why then is this so important for us to know in these days? La sierva de Dios escribe algo más. The servant of God writes further. Lo escribió en 1907 y se encuentra en Mensajes Selectos, el volumen 2. We find this in manuscript or select messages, the second volume. Dice, los que trabajan actualmente en la obra de Dios tendrán que hacer frente a pruebas tales como las que Pablo soportó en su obra. It reads, those who engage in the work of God's cause, they will meet just such trials as Paul endured in his work. Satanás procurará apartar de su fe a los conversos utilizando los mismos métodos engañosos y jactanciosos. By the same boastful and deceptive work, Satan will seek to draw converts from the faith. Introducirá teorías que no será prudente analizar. It says that theories will be brought in that it will not be wise for us to handle. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Satan is a cunning worker, and he will bring in subtle fallacies to darken and confuse the mind and root out the doctrines of salvation. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en su trampa. Those who do not accept the word of God just as it reads will be snared in his trap. Pero interesante que el apóstol Pablo dice, aun si un ángel os predicara otro evangelio, sea anatema. But it is interesting the Apostle Paul says that even if an angel preached another gospel, let him be accursed. ¿Y qué sigue diciendo la sierva de Dios? And what does a servant of God state? Hoy further on? necesitamos proclamar la verdad con santa intrepidez. Today we need to speak the truth with holy boldness. La siguiente declaración dada a la iglesia primitiva por el mensajero del Señor debe ser escuchada por su pueblo en la actualidad. It says a testimony born to the early church by the Lord's messenger, his people are to hear in this time. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Menciona el texto que encontramos aquí en Gálatas 1 It mentions the text that we find here in Galatians chapter 1. y termina diciendo el pensamiento inspirado aquí. And this inspired thought concludes by Quien saying, haga la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. it says, the man who makes the working of miracles the test of his faith will find that Satan can, through a species of deceptions, perform wonders that will appear to be genuine miracles. It was this he hoped to make a test question with the Israelites at the time of their deliverance from Egypt. Aquí vemos que así como se usaron manifestaciones engañosas, We see here that he used somewhat genuine miracles to deceive the people. se utilizarán los mismos métodos en los últimos And tiempos. we know that these same methods will be used in the last days. Aparentarán ser ángeles de luz, They will appear to be angels of light. pero es el engaño del enemigo. It is the snare of the devil. Y presentan otro evangelio. And they present another gospel. Queridos hermanos, Dear brethren, tenemos un llamado de Dios. we have a calling from God. Tenemos un mensaje claro de Dios, We have a message clearly from God, fundado en el escrito está de su palabra. founded upon, it is written of His Word. No dejemos que los sentimientos Let us not permit tomen el feelings control de nuestra vida. take control over our lives. No dejemos también que seres humanos a través de grandes exposiciones engañosas tomen el control de nuestra Let us vida. not permit human beings under deceitful projects to lead us unto the wrong Sino paths. permanezcamos unidos, But pero let us bajo el remain liderazgo de Dios, united but under God's leadership, bajo el llamado de Dios, under God's calling. bajo el llamado de la gracia de Dios. Only
under the calling of God's grace, bajo el llamado de ser seguidores de Dios. under the calling of being followers of God. Y no olvidemos And let us not forget las palabras de Apocalipsis 19:9. the words found in Revelation 19, verse 9. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. No perdamos este llamado. Let us not lose sight of this calling. No dejemos que nada ni nadie nos aparte de esa gracia de Dios Let us not let anything or anyone depart us from God's grace y de seguir y de servir and the following and serving, no a los hombres, not men, sino a but Dios. God. Dios bendiga su May palabra God bless His word, y que podamos servirle a Dios con todo nuestro and corazón. that we might serve God wholeheartedly. Es mi deseo y mi oración para todos. It's my desire and prayer for all. Amén. Amen.